repaso de los dos temas que nos toca para su examen, que es el día de mañana, creo, ¿no? Bueno, vamos a empezar con el tema de la adolescencia, que es el tema 4, que son la definición, la pubertad y los cambios. En la definición de adolescencia, la adolescencia comprende desde la pubertad hasta que la persona adquiere un estatus de adulto. Este estatus implica desenvolverse en forma autónoma y libre. Junto con la infancia, esta etapa se determina la personalidad del ser humano en formación. Tenemos la pubertad, que es los cambios y sus características. La pubertad es el momento en que se supone a la persona llegada a cierta madurez biológica sexual. Su condición principal, estar en condiciones de reproducirse, es en la pubertad. Delimitar la pubertad con la posibilidad de reproducción es más teórico que real a esta edad de 12 años, aunque biológicamente es posible. Antes, ¿no? En la antigüedad ya ellos, a partir de los 12 años ya se sentían mujercitas ya, ¿no? Y los niños también. En la mujer se inicia con la primera menstruación, que es la primera menstruación que llega entre los 11 a los 13 años, o también puede venir desde los 9 a los 15. Hay personas que les viene a esa edad la primera menarquía en las niñas. Y en el hombre se supone es ligada a las primeras poluciones nocturnas, ¿no? Los sueños húmedos que tienen a partir de los 12 y 14 años. Las primeras eyaculaciones, los sueños húmedos que tienen. Con la pubertad se comienza la capacidad sexual propia del organismo maduro. La imagen del individuo cambia notablemente con respecto al niño que era. ¿Ven? La diferencia de un niño a un adolescente, a un puber. Ya va creciendo. Se va formando más los hombros, el crecimiento. Tenemos cambios físicos en las niñas, ¿no? Las formas infantiles del cuerpo sufren un proceso de cambio. La aparición del vello púbico, desarrollo de los senos, las caderas, inicio de la menstruación. Aunque menstruan, la aptitud completa para la reproducción se conseguirá en la adolescencia propiamente dicha, ¿no? Es como dijimos. También tenemos los cambios físicos en los varones, que es el aumento y ancho de los hombros, cambios de voz, la dilatación de la laringe, primera eyaculación, crecimiento, aumento y vellosidad y pilosidad en el rostro. Cambios de voz cuando su voz ya de infantil ya se va engrosando, ¿no? No sé si les ha pasado a ustedes que han tenido una voz delgadita y una voz gruesa ya en los hombres. El crecimiento y la estatura y peso. Su desarrollo del sistema muscular óseo también todo crece, todo cambia. Características sexuales primarias, la maduración de los órganos masculinos y femeninos. Sus características sexuales secundarias, que son los senos, los hombros, la voz, etcétera, ¿no? Todo eso se va desarrollando en la pubertad. Los rápidos cambios en el cuerpo y la apariencia física afectan el concepto de sí mismos en la personalidad. El efecto de una madurez precoz o una madurez tardía se nota especialmente en la etapa en la adultez, se desaparece. O sea, los cambios de nuestro organismo en los púberes también nos preocupan, ¿no? A veces no nos gusta cuando nos crecen los pechos, cuando nos crecen las vellosidades o el cambio de voz también. Todos esos acontecimientos son muy rápidos y que le afectan a los adolescentes, ¿no? En sus comportamientos también. La sexualidad y la afectividad. Al consolidarse los cambios, la sexualidad adquiere un carácter general cercano a la madurez. Biológicamente pueden estar listos, pero efectivamente pueden no estar preparados para esta función. Es cuando ya empiezan a tener los primeros acercamientos con las adolescentes, con las mujercitas. La sexualidad influye con fuerza en el desarrollo de la identidad. El tipo de sociedad y ambiente familiar es crucial. Se busca lograr actitudes que no dañen su integridad. A menudo es la presión social la que influye en el desarrollo temprano de la actividad sexual.
Aquí es mucho importancia hay que dar a la familia, ¿no? La familia es importante. El hacerle sentir al adolescente que sus cambios son normales, que esa búsqueda de su sexualidad que estaba madurando, y también hablarles, ¿no? Qué cambios van a tener, cómo ponerse y a ir practicando, ¿no? Cómo usar la toalla femenina, qué cuidados hay que tener cuando uno tiene sus primeras relaciones. Ese debería ser una charla de los padres con los adolescentes, con los jóvenes. También en los adolescentes se encuentra a menudo en momentos de caos en su definición afectiva. Tienen sentimientos encontrados y exaltados por las nuevas vivencias. Aquí se manifiesta el carácter problemático que el adolescente como edad de transición hacia la madurez. ¿No? Ya se va tomando más responsabilidades en los púberes que ya en la edad de la adolescencia. Tiene más problemas, tiene más responsabilidades, tanto en las escuelas como en la familia, ¿no? También hablamos de la etapa de la genitalidad, que es de Freud. Para Freud, esta etapa representa el resurgimiento de la pulsión sexual cuando los niños empiezan en sus tocamientos, ¿no? Cuando son niños. A diferencia de la infancia, ahora esta pulsión está dirigida más específicamente hacia las relaciones sexuales, ya con las parejas, con las novias o las cortejas. El determinismo de la infancia. Freud sostiene que todo lo que sucede antes de la adolescencia era dar lugar a la definición de la personalidad. ¿Esto qué quiere decir? Cómo resolvieron su complejo de Edipo y cómo la familia lo fue educando respecto a su sexualidad, ¿no? La familia es muy importante en haberlo ayudado a resolver su complejo de Edipo, con la presencia de la mamá y del papá. Y si no hay esos entes que son pilares de la casa, puede ser representado por un tío, un hermano, un abuelo, ¿sí? No es necesariamente padre y madre, siempre tiene una representación de una persona del otro sexo. El desarrollo de la adolescencia está determinado como ha sido vivenciada la relación con los padres en la infancia. Es muy importante cómo fue contenido, porque en la infancia se determina y en la adolescencia se define. En esta época todos los componentes divididos anteriormente empiezan a tener razón de ser en la organización de la genitalidad madura. La tendencia sexual se manifiesta con componentes relacionados a los vínculos con los demás, con sus pares, ¿no? Ya ellos van viendo. El desarrollo psicosexual se encuentra su manifestación como estructura de la personalidad a partir de la adolescencia. Se manifiesta la tendencia sexual del individuo. Está influida por los primeros vínculos parentales. Continúa de la misma manera en la adultez. El desarrollo psicosexual. También están en la búsqueda de identidad, ¿no? Se inicia con la pubertad. Es un momento evolutivo crucial, la búsqueda y consecución de la identidad del individuo. Su logro depende crucialmente de las circunstancias sociales, históricas, que facilitan o dificultan. Cómo fue vivenciado en su familia, qué reglas morales tuvo, qué reglas en la casa, cómo hablaron con él, cómo sus modelos de padres, si fueron los correctos, si tuvieron contención emocional, si les enseñaron cómo comportarse, qué roles tener en la escuela, roles en la casa, en la familia, ¿no? Todo eso es su historia de cada individuo que va a estar bien marcada en su búsqueda de su identidad, ¿no? Si va a querer ser como su familia o va a buscar otros modelos allá afuera en la sociedad. El psicoanálisis da mucha importancia a los primeros años de vida. Cualquier trauma psíquico antes de los 5 o 6 años marcará la adolescencia y la vida adulta. La adolescencia, al igual que la niñez, es decisiva en el logro de la personalidad. Es muy importante nuestra niñez, porque a través de, como son nuestras primeras escuelas, como vimos anteriormente en la personalidad,
La familia es lo primero. Después viene la escuela, ¿no? Y después ya nos preparan en la escuela ya para la vida adulta, que es en la sociedad y los roles que vamos a asumir más adelante. Tenemos a partir de los 14 años. El individuo se halla listo para múltiples experiencias nuevas. Le gusta participar junto con los demás en todas las actividades. Empieza a diferenciarse de los rasgos de madurez, ¿no? Y empiezan a hacer que les creció la barba, a rasurarse. ¿Y de quién aprende? De los modelos que son los padres, ¿no? De cómo actúan sus relaciones, cómo papá y mamá tratan cómo su padre trata a su madre, o la madre cómo lo trata al papá, cómo lo trata a los hijos, a los hermanos. Todo eso ellos se fijan, son sus modelos, para que ellos sepan actuar en la sociedad o en la escuela o en la universidad cuando ellos salgan, ¿no? También la identidad de la docente nunca es efectivamente neutra, exaltada, momentos de gran euforia y descubrimiento. Ellos se emocionan, ¿no? En aprender. Ellos van y buscan qué aprender, qué hobbies, van experimentando roles, van experimentando modelos a seguir, van buscando amigos que tienen los mismos intereses, así se van. También es dolorosa, hay momentos de crisis, de pérdida, de confusión, cuando a veces ellos se sienten que no son comprendidos, que los padres los recriminan, los critican y no los escuchan, entonces van y buscan compañeros afines, ¿no? Y sufren también, pero esas frustraciones que sienten es para tener un mayor crecimiento y sepan manejarse en la vida social. Es necesario también tener momentos de crisis, de confusión y de pérdida, porque eso nos ayuda a aprender cada día y a ser más fuertes. La tarea más importante de la adolescencia es descubrirse uno mismo. Se presentan etapas de crisis y compromiso. Resuelven sus problemas estableciendo metas para el futuro. Eso es lo importante. De cada problema, aprender. Y lo importante es tener objetivos en tu vida. Si no tienes objetivos a largo plazo o a corto plazo, no vas a tener sentido tu vida. Pero si tienes sentido, si tienes meta, vas a tener una dirección a dónde seguir. Van a haber obstáculos, pero vas a saber sobrellevarlos, ¿no? Porque tienes un objetivo claro, a dónde quieres llegar, qué es lo que quieres hacer y qué rol quieres tomar en la sociedad. Y qué reglas tienes que cumplir para cumplir esos roles, ¿no? O esas metas que uno quiere a futuro. La relación con los padres es siempre la mejor en esta etapa. Sobre la rebelión, no siempre es mejor. No existe una rebelión total hacia ellos, a menos que los padres se rehúsen a comprender a su hijo adolescente. En esta etapa los hijos se rebelan, quieren saber hasta dónde los padres le pueden dar y no darle los gustos y también ponerle los límites, ¿no? Los muchachos se rebelan y dicen, yo no quiero hacer esto, no quiero ir a estudiar, no quiero ir a jugar fútbol. Y los padres tienen que ser claros en las reglas, en lo puntual, ¿no? Que tiene que ir y hacer los deberes que tiene que hacer, aunque él no quiera, ¿no? Porque esas son las reglas de su casa, son las condiciones de cómo viven en esa familia. Ay, perdón. Este estilo es el democrático. Hemos visto ahí en los líderes, ¿no? Es el estilo más positivo de la relación entre padres e hijos. Tanto el padre como el hijo ya tienen criterios para decidir. Ambos pueden opinar. Se busca llegar a conclusiones conjuntas. Esta es un estilo democrático ideal que sería aplicado en la familia, ¿no? No sé, a veces uno no puede conversar con su familia, con sus padres, porque o están trabajando, o cuando llegan están cansados, pero hay que darse un tiempo y charlar con ellos, decirles qué clase de objetivos tienen, qué quieren hacer,
qué reglas cambiar o qué reglas aumentar también en la casa, en la familia, o en qué pueden ayudar, y llegar a un consenso, ¿no? El diálogo es lo importante en una familia. Y cuando uno va creciendo también, ahora que ustedes están grandes, también es bueno charlar con los padres y darles su punto de vista, así cuando ellos estén contentos, felices o que estén tristes, ustedes acérquense y denle su opinión, ¿no? Los padres somos muy contentos cuando nuestros hijos vienen y nos dicen, papá, tengo un problema, ¿me puedes ayudar? Depende, ¿no? Como también es el estilo de crianza que han tenido, ¿no? Pero uno tiene que darse modos para ir y buscar el diálogo. Tenemos, según Erickson, la adolescencia corresponde a la quinta etapa del desarrollo psicosocial, que es aproximadamente entre los 12, 14 años hasta los 18 o 20 años. Una crisis central de identidad versus confusión de roles. Aquí es cuando el adolescente no sabe qué rol tiene, ¿no? Y va y se confunde o va y prueba nuevo. La tarea primordial del adolescente es lograr la identidad del yo y evitar la confusión de roles. Ese es muy importante que hay que tener en cuenta en la adolescencia. La identidad, tener una identidad, un rol, una meta que cumplir para que no tengamos confusión de roles, no estemos probando distintos roles y al final no seamos nada, ¿no? Siempre hay que tener una meta, un objetivo, como les dije, para que no tenga una confusión del yo. Saber qué es lo que queremos y a dónde queremos llegar. Lograr una identidad significa saber quién es uno, qué quiere y hacia dónde va a la vida, manteniendo una consistencia interna. Va a haber obstáculos, como les dije, en el camino para sus objetivos, pero uno tiene que tener la fuerza y la voluntad de sobrepasarlos y llegar a su objetivo. La identidad yoica significa saber quiénes somos y cómo encajamos en la sociedad. Es saber tomar todo lo que aprendimos de la vida y de nosotros mismos, moldearle una autoimagen unificada. Es decir, ¿no? Yo crecí de una familia que tuvo valores, reglas. Ahora yo quiero continuar ese legado o buscar otro legado. Si son, como les dije, de una amiga que ella era abogada, sus padres, y ella desde chica ya sabía que iba a ser abogada. ¿Por qué? Porque los padres le fueron enseñando cómo es ser abogada, ¿no? Cómo es ir a ayudar a la gente que de escasos recursos también, hacer ayuda social, llevarlas ahí a los juicios y ver cómo uno tiene que defender. Entonces, ella le gustó esa vida y desde chica ya sabía qué objetivo tenía, ¿no? Y fue trabajando, fue viendo, fue estudiando, fue leyendo, y ahora es una excelente abogada en en lo familiar. Eso es. Esa es la identidad del yo, saber quiénes somos y a dónde queremos ir. Ve aquí, debemos poseer una cultura adulta que se valida para los adolescentes. En mi compañera, sus padres fueron buenos modelos, a que ella quiso seguir, ¿no? Es lo mismo que acá, que tenemos con Messi. Messi tiene unos hijos que es el modelo él a seguir de ser un buen futbolista. Vamos a ver si los hijos van a copiar el modelo y irán a ser buenos futbolistas, igual que Cristiano, ¿no? Y aquí también tenemos el rol de Shakira, que es una mamá cantante, que los incentiva también a los niños a estar con música. Es un buen modelo también, como también tienen otro modelo que es su padre, que también es futbolero, ¿no? Vamos a ver cuál pesa más, ¿no? En su vida, su moral, cómo fue educado, cómo es su ambiente social también, todo eso influye. Y la historia también influye, ¿no? Vamos a ver que más adelante vamos a ver cómo se van desarrollando estos muchachos, ¿no? Se identifican con grupos, se identifican con héroes, con líderes o ideales para probar diferentes roles antes de asumir uno propio y definitivo. Es válido buscar nuevos roles
nuevas personas, pero dentro de buenos modelos, digamos, ¿no? A seguir, que sean exitosos. No buscar modelos mediocres que no han tenido éxito en su vida, ¿no? Hay que buscar buenos modelos, ya sean de los padres o de la sociedad o de un líder que ustedes conozcan que tenga una buena vida social aceptable. La confusión de roles. El adolescente no sabe cuál es su lugar en la sociedad y en el mundo. Sus síntomas: inseguridad sobre quién es uno, indecisión vocacional, dificultad para establecer metas y sensaciones de aislamiento o vacío. Cuando un adolescente pasa por una confusión de roles, está sufriendo una crisis de identidad. Eso es correcto. Cuando uno no sabe qué es lo que va a hacer, qué espera de la vida, no tiene metas, no tiene objetivos, ni a largo ni a corto plazo. Y prueba hacer una carrera, prueba estar en una carrera técnica, no le sale, no le gusta. O también la persona cree falsas expectativas también, porque a mí me ha pasado, digamos, ¿no? Yo estudié psicología porque yo odiaba matemática, física, química y todo lo demás. Y yo dije, es puro lectura, psicología, pero no. Me topé que tenía que estudiar biología, que es todo lo que es el cuerpo humano. Matemáticas, porque hay un de proyectos que hay que hacer. Entonces, ¿qué hice? Si yo me haya frustrado y he dicho, no voy a cambiarme de carrera porque hay todo lo que yo no quiero, en la vida nada es fácil, todo tiene complicación y lo único que hay que hacer es pasar esos obstáculos. ¿Qué hice? Fue juntarme con compañeras que sean buenas en esas materias, que me enseñen y luego pasar. No digo que pasé con 70, 80, no, pasé con 51, todas esas materias que no me gustaban, pero las pasé. No me dejé. Así que ustedes no se dejen. Tienen que seguir continuando y haciendo. Todo en la vida no va a haber nada fácil. Todo cuesta. Y eso es lo bonito de la vida. Que a uno le cuesta y uno cuando llega a su objetivo dice, ay, lo logré. No me pudo vencer los obstáculos, ¿no? Así es que esa es la confusión de roles. No se dejen. Tienen que tener un objetivo y una meta. Y pase lo que pase, lo tienen que conseguir. En conclusión, la adolescencia es el puente entre la infancia a la adultez. Lograr la identidad del yo es fundamental para poder establecer relaciones de intimidad en la etapa siguiente y encontrar un lugar productivo en la sociedad, un lugar productivo, ser productivo en la sociedad, siguiendo las reglas morales, como nos enseñaron en nuestras familias, ¿no? Ahora vamos a hacer unas preguntas. Estén atentos. No sé si se acuerdan. A ver, ¿cuál es el periodo que comprende la adolescencia según el texto? Está fácil. ¿La B? Desde la pubertad hasta la adquisición de la estatura adulta. Correcto, están bien, muy bien, ¿se acuerdan? O están atentos al resumen. ¿Qué factores determinan la personalidad del ser humano en formación? La Inciso B, La B. segunda infancia. La B. Lo que sucede antes. la primera y segunda infancia, de lo que más sucede lo en la que etapa sucede en la etapa La- adolescente. La B dice, Correcto, muchachos, correcto. ¿Cómo se define el inicio de la pubertad en las mujeres? Lo hablamos también. ¿La C? Inciso C. Es la C. la C. La primera menarquía. Sí, correcto, la C. Según Freud, ¿qué representa la etapa de la genitalidad? La B, el surgimiento de la pulsión sexual hacia las relaciones sexuales. Correcto, la B. ¿Cómo se define Erickson la identidad del yo? La A, saber quién somos y cómo encajamos en la sociedad. Sí, da. Correcto, la identidad del yo. Saber quiénes somos y cómo encajamos en la sociedad.
Para facilitar la búsqueda de identidad, Erickson sugiere que el adolescente necesita Inciso B, modelos La de B. roles adultos válidos y comunicación abierta. correcto, la B, muy bien. En cuanto a la relación con los padres, el texto afirma que No existe No existe una una rebelión rebelión total. ¿Su hijo la ve? La B. No existe rebelión total a menos que los padres se nieguen a comprender al hijo. correcto es la B. Muy bien. Ahora vamos a empezar. ¿Qué son los ritos de paso? Ya habíamos hablado también de eso, ¿no? Son ceremonias o actos públicos establecidos por la sociedad. Su función principal, ¿cuál era de los ritos de paso? Marcar simbólicamente y públicamente la transición del individuo de una etapa de niñez a otra adultez. Sirve para que la comunidad reconozca el nuevo estatus del individuo. En la sociedad primitiva, estas culturas de paso es claro y definido. Se separa al niño de la madre o de la familia. Se le somete a pruebas de valor, resistencia o dolor. Se le atribuyen los mitos y secretos de la tribu. Esos son en las tribus, ¿no? Ahí son más claros el paso de la adolescencia a la adultez, porque ahí él tiene que demostrar que es valiente cuando pasa los ritos, ¿no? Y si no pasa los ritos ya se los considera como débil y le es costoso hasta tener pareja, porque ya lo van relegando en la sociedad, dentro de la tribu, ¿no? La claridad de estatus. En las sociedades tradicionales no existe la adolescencia como periodo largo de duda. El individuo se duerme siendo niño y despierta siendo hombre, cazador o guerrero. En la comunidad entera sabe exactamente cuándo el individuo ha dejado de ser un niño, ¿no? Ese es en la tribu. En la sociedad moderna, en nuestra cultura occidental actual, los ritos de paso son difusos o inexistentes, ¿no? El problema, no existe un momento exacto ni una ceremonia única que otorgue el estatus total de adulto. Uno no sabe en la sociedad, pero en esta sociedad de nosotros, aunque no hay un rito único, tenemos eventos sociales que intentan cumplir esa función, como es la fiesta de 15 años en las mujeres, el servicio militar en algunos contextos, como es también ahora ya hay servicio militar de mujeres, ¿no? Igual, ahí ya se les hacen los ritos de paso. También el ingreso a la universidad, también la obtención del permiso de conducir, también ya son ritos de paso, porque cuando ya tienes un permiso de conducir el brevet, ya eres responsable porque ya manejas una movilidad y lo que pase, lo que hagas con esa movilidad ya te trae consecuencias ya de adulto, ¿no? Esos son algunos ritos de paso en nuestra época. Tenemos también la adolescencia prolongada. Al no haber un corte claro, la adolescencia se alarga innecesariamente. El joven es maduro biológicamente, pero socialmente sigue siendo dependiente. Eso es cuando son estudiantes y viven con los padres, ¿no? Ahora. Esto genera una situación de hombre o niño o mujer o niña. Pero es mientras ellos están estudiando. Mientras están estudiando, siguen dependiendo de los padres, ¿no? Pero también nosotros le decimos, si quieren viajar solos, por ejemplo, en la universidad, cuando hay materias que viajan, dicen, no puedes viajar, son niños. O cuando queremos que hagan algo, ya decimos, no, pero si ya sos grande, ya sos adulto, cuando ellos no quieren hacer. Esa es una ambigüedad que tenemos. La sociedad trata al adolescente de forma contradictoria, ¿no? Eres muy pequeño para hacer eso, conducir, viajar, solo o opinar. Pero eres adulto, ya eres grande para comportarte así, responsabilidades y estudios, ¿no? Las consecuencias y crisis de identidad. La falta de ritos claros contribuyen a la confusión de roles, según Erickson. El adolescente no sabe cuándo ha dejado de ser niño porque nadie se lo ha confirmado oficialmente. A veces pasa, ¿no?
que los adultos 40, 50 años siguen viviendo con sus padres. No saben que ya no son niños, que ya son adolescentes. Que no son ya adolescentes, sino que son adultos que ya deberían salir a trabajar y vivir, aunque también hay adultos que trabajan y viven con sus padres, ¿no? Pero siempre tienen que... ¿Ustedes saben cuándo un hijo puede ya no hacer caso en su casa? ¿En la casa de su papá? Cuando ya no vive, dicen. Correcto. O sea, Cuando ya no está viva o viviendo. cuando aporte. Dice, Sí, también puede ser. Cuando uno ya aporta y ayuda en la casa, ya puede uno poner su horario de salir o unas cuantas, aumentar unas cuantas reglas, ¿no? Pero no siempre tener la totalidad. Cuando ya uno vive solo, ya uno no puede hacerse cargo ya de la familia, ¿no? De los padres. ¿Sí, Alexander? no, yo quería opinar sobre el tema. Ay, no te de- entendí, Alexander, vas a disculpar. A ver si me escucha, Lisa. ¿Qué dijo? Yo quería comentar que el tema de que cuando una persona puede hacer lo que gusta, lo que quiera, ¿no? Ah, ya. Es también cuando se independiza, ¿no? Bueno, antes de eso igual puede aportar al hogar, a los padres, ¿no? En los gastos básicos de un hogar, pero creo que en su totalidad, cuando ya independiza, ya toma decisiones ya a nivel personal y de la sociedad. Sí, correcto, Alexander. Pero también cuando uno, por más que uno aporte en la casa de los papás, siempre va a haber esa restricción de llegar en hora, de no llegar tarde, de decir dónde están, todo. Ya eso se corta cuando uno ya es independiente, ya vive solo. Ahí recién ya uno no puede decir dónde está, ¿no? O si quiere le puede informar, pero no es correcto, digamos, ¿no? Y también los padres ya no pueden meterse también en la vida de los hijos porque ya son adultos en el momento que ellos ya buscan un lugar propio donde ellos puedan desarrollarse socialmente. Gracias por tu aporte, Alexander. Vamos a seguir. En conclusión, los ritos de paso cumplían una función psicológica vital. ¿Cuál era? Era dar seguridad. Hoy en día el adolescente debe conquistar su estatus de adulto mediante logros individuales, como ser el trabajo, la independencia económica en lugar de ceremonias colectivas, dice, ¿no? En función del tiempo libre en el adolescente. Erickson plantea que el tiempo libre es una moratoria psicosocial. Es un tiempo de espera que la sociedad concede para que el joven experimente roles antes de comprometerse con una identidad adulta definitiva. Que el joven experimente roles, esa se puede ver con este último fenómeno de los terriers, ¿no? Están buscando ellos qué van a hacer, qué quieren, qué rol quieren tomar, ahora quieren tomar de los animales sin responsabilidades, ¿no? Pero todo eso también depende de la familia. La familia tiene que tener reglas claras en la casa. Cuando no hay reglas claras en la casa, todos hacen lo que quieran, ¿no? En cambio, cuando hay una regla clara en la casa y las consecuencias de romper esas reglas, entonces ahí es donde se forman buenos adultos, ¿no? Seguidores de la norma, porque ellos ya tienen costumbre de seguir normas. Pero cuando en una casa no hay normas claras, no está dicho qué se puede hacer, qué no se puede hacer, entonces en la sociedad hacen lo mismo, porque ellos no saben qué normas están rompiendo, qué normas están saltándose, ¿no? O por desconocimiento también, porque no les enseñan los padres a seguir normas. O también en la escuela también hay normas. Y a veces uno como maestro no las hace cumplir, porque pobrecitos son niños, pero no es así. Si hay una norma es para cumplir, si hay reglas son para cumplir.
Y todo eso también se evitaría muchos problemas, muchos caos, si las personas decidieran o supieran seguir las reglas, porque generalmente nadie hace caso, ¿no? Por ejemplo, en los horarios, en las escuelas, cuando uno le dice un horario, ¿a qué hora llegan? Cuando el timbre ya ha tocado 10.000, el bollo de alumnos recién llegando. ¿Por qué? Porque las familias no les enseñan la puntualidad. ¿Y qué pasa en las universidades? En las universidades, bueno, en mi época, ¿no? Entraba el docente y cerraba la puerta. El que no llegó se quedó afuera y perdió la hora de la materia. Ahora, ¿qué pasa? No sé cómo será ahora, ¿no? Pero eso me ha enseñado a mí a ser puntual. A mí me dicen una hora y yo sé a qué hora tengo que ir desde colegio, porque fue de colegio de monjas. Colegio Fe Alegría, y estudié, y ahí las monjas en esa época, las hermanas eran de estrictas en el horario, y si llegábamos tarde ya nos dejaban entrar, pero ya perdíamos la primera hora y teníamos que recoger todinga la basura de alrededor del colegio. Entonces me ha pasado ya desde esa vez aprender a seguir la norma, ¿no? En esta etapa es importante para la reflexión, la ensoñación y la fantasía para distanciarse del mundo. Ellas aquí nos dan un permiso para uno ir y experimentar distintos roles, ¿no? Y uno volver siempre a los roles de la familia, al rol del papá, de las normas que hay en la casa y todas las reglas. La función del tiempo libre. En este marco de la moratoria psicosocial, el tiempo libre es el laboratorio de la identidad. Si no tenemos una identidad definida que nos lo dio nuestra familia, lo vamos a buscar en lo social, pero depende de cómo fue nuestra historia, nuestra familia, nuestras reglas, si hubo reglas, si no hubo reglas, vamos a buscar los modelos fuera, ¿no? Es un espacio de ensayo y error. Es donde el adolescente prueba diferentes máscaras, ¿no? El rol sin las consecuencias graves de la vida adulta. Aquí es donde uno puede, sin consecuencias, porque son adolescentes todavía, ¿no? No tienen consecuencias de adultos. También la interacción de pares, permite la interacción libre con el grupo de pares, fundamentalmente para validar la propia identidad. Y aquí cuando uno va probando los roles y le va gustando, pueden ser en los roles cuando forman en las pandillas, cuando el adolescente en la familia no es escuchado, no es contenido emocionalmente, van y buscan a personas que los escuchan, que los contienen emocionalmente, y generalmente así son atraídos hacia las pandillas. Porque en las pandillas, ¿qué hacen? Se juntan y hay de distintas edades, ¿no? Y el que tiene más edad es el que va reclutando, va hablando con los adolescentes, los escucha y le dice, sí, igual me pasó a mí, pero aquí te vamos a querer como hermano y no sé. Ya él va buscando una identidad de otro rol, ¿no? Pero es cuando sus identidades no están bien definidas en su familia, cuando hay problemas en la familia. Se van yendo para esos lados. Aquí tenemos los fanatismos que hablamos también, ¿no? Erickson llama la tendencia maladaptativa, porque un fanático cree que su forma de ser es la única que existe. ¿Qué es lo que está pasando con esta tendencia? Ya se está volviendo un fanatismo, ¿no? La definición psicológica es una sobreidentificación con héroes, líderes, ídolos musicales o causas ideológicas. Son también formas modernas, ¿no? Que cada vez pasan. No es una patología, sino una necesidad temporal de estructura, ¿no? No es patológico todavía, porque no han perdido el sentido de la realidad. Cuando uno pierde el sentido de la realidad, recién se va volviendo patológico. Y tenemos que buscar con los psiquiatras. ¿Por qué son fanáticos? Ante la amenaza de la confusión de roles, no saber quiénes son, el adolescente prefiere perderse temporalmente en una identidad extrema fuerte. Busca certeza absoluta, o blanco o negro. Evita la ansiedad de la duda y la ambigüedad. Se entrega a una causa para sentir que pertenece a algo sólido, ¿no?
También tenemos el repudio, la intolerancia. Erickson señala la aparente paradoja: el adolescente pide tolerancia para sí mismo, pero él es extremadamente intolerante con otros, ¿no? Él solo acepta su realidad, su forma de pensar. Es lo que les pasa en este fenómeno que están pasando, ¿no? No están permitiendo son intolerantes, ¿no? Hasta los muerden cuando los miran mal. El mecanismo de exclusión: repudian, excluyen cruelmente a quienes son diferentes por raza, por clase social, o gusto o apariencia. Sí, son los adolescentes que no tienen los roles claros. La función defensiva del repudio: para saber quién soy, necesito definir claramente quién no soy. El repudio no es odio real, es una defensa de nuestra propia identidad. Al rechazar lo extraño, protege su propia imagen del yo, que aún es frágil y está en formación. Esa es la función del repudio. La identificación grupal o función: para protegerse de la confusión, los adolescentes tienden a agruparse excesivamente. Se identifican con héroes, líderes o pandillas, como les dicen, ¿no? Hasta perder temporalmente su individualidad. ¿Cuál es el objetivo? Hallar seguridad externa mientras se construye su personalidad interna, ¿no? También tenemos: la crisis se resuelve exitosamente cuando emerge la virtud de la fidelidad. Es la capacidad de sostener lealtades libremente escogidas a pesar de las contradicciones de los sistemas de valores. Es el puente hacia la madurez ética. Uno es fiel a sus convicciones, cómo ha sido criado en su familia, ¿no? A sus reglas, a su moralidad que tiene en la familia, y ahí esa fidelidad no se rompe fácilmente, ¿no? Cuando están en los grupos. Ya ellos ya quieren una individualidad y dicen: no, yo no soy así. En mi casa me enseñaron así es que me voy y me vuelvo a lo social, a lo que es aceptable, ¿no? Ese es con la fidelidad. En la vida escolar, la escuela no es solo un lugar académico, es un escenario social principal donde ocurren las crisis de identidad. Aquí es donde ocurren las crisis, donde los muchachos van buscando distintos roles. Se quieren identificar con el profesor, o es un modelo de rol el profesor, las maestras, también los mismos compañeros. Es donde se mezclan con sus compañeros, tienen ideales y son respetuosos. Es donde se pone a prueba la fidelidad a los pares. Cuando se dicen que entre amigos, por afinidad se juntan, ¿no? Que a mí me gusta el fútbol, bueno, un grupo de fútbol. Que a mí me gusta el arte, bueno, un grupo de arte, ¿no? Así es en la vida escolar de los adolescentes. Según Erickson, la adolescente prefiere conflictos de la infancia a las figuras escolares. La desidealización: los maestros dejan de ser figuras parentales infalibles, son juzgados por su autenticidad. El adolescente busca en la escuela modelos de identificación que sean coherentes con sus ideales, no solo transmisores de conocimiento. Aquí ya les cuestionan la autoridad a los profesores. Ya ellos están ensimismados en todos los procesos cognitivos que tienen, sus procesos físicos que están cambiando. A los maestros ya se empiezan a ver que ellos ya están en esos procesos cognitivos, pero que están dejando lo académico, ya no se están preocupando mucho por las materias, ellos están bajando de punto. ¿Por qué? Porque tienen crisis de sus emociones, sus cambios físicos, entonces ya se van revelando, van teniendo más prioridad a lo que a ellos les está pasando, ¿no? Tanto en la enseñanza. La inteligencia se desliga de los objetos concretos para razonar y surgen los pensamientos abstractos sin necesidad de tener los objetos presentes. Y aquí ellos ya imaginan las cosas, ya no es necesario que le muestren: este es un lápiz, no, ya lo tienen el concepto en la mente. Las operaciones mentales también son más complejas.
Se aplican a lo posible o lo hipotético, además de lo real, también en las posiciones verbales lógicas, proposiciones. También adquieren un pensamiento científico con razonamiento hipotético deductivo y entienden conceptos muy abstractos. La adolescencia se caracteriza por una inmadurez afectiva y de personalidad. Ahora vamos a ver las preguntas. ¿Cuál es la función principal de los ritos de paso del texto? Inciso B, ayudar a distinguir claramente el adulto del niño mediante tareas y rituales. ¿Está correcto? ¿Es el inciso B? Sí. Sí, ¿no? Facilito ese. ¿Qué es la moratoria psicosocial propuesta por Erickson? La A. Inciso A, un periodo de tiempo libre para la reflexión y la enseñación antes del éxito adulto. Correcto, la A. Cuando un adolescente está tan comprometido con un rol que no tolera otras formas de ser, Erickson lo llama Inciso A, A, fidelidad. La A. B, ¿tan seguro? Cuando un adolescente está La tan C. comprometido con un rol la B. Repudio. que Inciso no B. tolera otras formas de ser. Inciso B, Repudio, fanatismo. inciso B. Fanatismo. ¿Cuál es? ¿Fanatismo, repudio o fidelidad? Repudio. Repudio. Otra vez lean la pregunta. ¿Cuánto Fidelidad. No, listo, fidelidad, inciso A. La fidelidad, dice. No, ya sacaron 0, muchachos. La C. Pregunta trampa, dice. No, no es trampa. Fidelidad. Lean la pregunta. Un adolescente está tan comprometido. La C es. Dice, cuando un adolescente está tan comprometido con un rol que no tolera otras formas de ser, no tolera otras formas de ser. Eso es fidelidad. Fidelidad. fanatismo. La C. La C. El fanatismo, estudiantes, el fanatismo es cuando se comprometen a los grupos, ¿no? El fanatismo, son fanáticos. Inciso C. ¿Qué sucede en la tendencia denominada repudio? Ahora el repudio. Es el B. La B. Inciso B, la persona rechaza su individualidad y puede fusionarse con grupos como pandillas. ¿Sí? ¿Ve? Ese es el repudio. Las personas rechazan su individual y pueden fusionarse con grupos como pandilla. Ese es el repudio. Según el texto, ¿qué es la fidelidad en el contexto de la teoría de Erickson? Ahora, ¿qué es fidelidad? La A. A. Inciso A, Correcto. la capacidad Ahora de- ya saben qué es fidelidad, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hablar del desarrollo de la sexualidad según Erickson. El desarrollo de las relaciones sexuales está determinada por la búsqueda de una identidad adulta. Las relaciones íntimas, la existencia de las relaciones verdaderamente íntimas comprueban el éxito de la constitución de una identidad personal. En esta etapa, el sujeto está sometido probablemente a las más fuertes compulsiones sexuales de su vida. Siente una erupción vital, sabe que es natural, posee actitudes contradictorias. Algunas les parecen absurdas, pero debe vivir con ellas. Esas son las pulsiones sexuales de los adolescentes. El joven está lleno de curiosidad y es impresionable. Quiere saber qué es esa gran experiencia, cómo se conducirá él mismo, hasta dónde llegará su capacidad.
esta curiosidad es un componente esencial de la sexualidad juvenil, ¿no? Nos preocupamos cómo vamos a hablarle a la señorita, con qué discurso vamos a llegarle, si estaré físicamente atractivo y todo, ¿no? Y van buscando ellos. Buscan información sexual en todas las fuentes posibles. Una de las frustraciones de esta edad proviene de las falsas expectativas con respecto al tema, ¿no? Uno ve en las películas, en las revistas, en todo que es todo perfecto, que no pasa, que llegan directamente al acto, ¿no? Y no es así. Puede ocurrir un montón de situaciones cuando uno ya empieza a tener sus primeras relaciones sexuales, ¿no? El deseo del conocimiento es tanto sobre el desempeño propio como acerca de la experiencia del sexo opuesto. Quieren saber cómo va a ser su experiencia, si están aptos para tener sus relaciones, ¿no? Y buscan información por todos lados, de los amigos, de las revistas, de las películas, todo, para saber si van a poder tener éxito. Las actitudes han cambiado tanto en la nueva generación como en la antigua. Muchos padres adoptan una posición intermedia, reconocen la sexualidad activa de sus hijos, pero no la permiten expresamente, ¿no? Ellos dicen, sí, que tengan, le dan la charla, le dan los condones, pero no siempre son permisivos. Pero sí le dan la información, ¿no? Bueno, algunos. En mi época no se hablaba de esos temas, ni en el colegio siquiera. Ahora sí, ahora se tiene gran acceso a la información. Y también de los padres, ¿no? Con la comunicación de los padres existe una ambivalencia en la comunicación sobre sexo. A los adolescentes les gustaría abrirse y ser francos, pero no les gusta ser interrogados. Consideran que su actividad sexual es un asunto propio y privado. Esas son la comunicación que uno tiene, ¿no? Con sus padres. Pero siempre uno tiene que charlar, ¿no? Los varones con los papás y las niñas con las mamás, para saber un poco más. Lo sexual y lo sentimental. La unión sexual no debe ser considerada meramente como una necesidad biológica, como comer o beber. En el ser humano el apetito sexual está unido a procesos psíquicos complejos que forman la vida afectiva. En la mujer, lo sentimental suele sobrepasar al comienzo a las energías sexuales. La inclusión de lo sexual es paulatina. Las mujeres más en lo sentimental, ¿no? En esta época de la adolescencia nos gustan más las palabras bonitas, los detalles y todo antes del sexo. Las energías en los varones, las energías sexuales tienden a desarrollarse más libremente, a veces en no expresar su afectividad debido a su condicionamiento cultural, ¿verdad? ¿No? Que a los muchachos no se les permite mucho mostrar sus sentimientos. Aunque ahora ya está cambiando eso, ¿no? Ya los varones están siendo más afectivos. El dominio de los impulsos. El adolescente tiene poderosos impulsos físicos, pero es capaz de dominarlos y encauzarlos. Para hacerse cargo con éxito de esta fuerza necesita comprenderla. El cambio profundo en lo sexual y sentimental juega un papel crucial en el desarrollo de la personalidad. El riesgo del enamoramiento. Aunque la mujer suele madurar antes en el dominio de sí misma hacia los 18 años, debe tener presente que si sus sentimientos son cautivados por un enamoramiento fuerte, puede dejar de juzgar objetivamente y ceder con facilidad a los impulsos. La sexualidad del adolescente es un campo de exploración, curiosidad y construcción de identidad. Requiere un equilibrio entre la fuerza biológica y la comprensión afectiva para integrarse saludablemente en la personalidad. Lo sexual también es bien importante, ¿no? En lo sexual te va igual. Vas buscando cómo llegar a ser sexualmente bien. Entonces, ¿qué es lo que haces? Vas observando cómo es el trato de los padres hacia la mamá y la mamá hacia el papá. De acuerdo a cómo fue sus tratos de ellos, vas a buscar igual en relación a eso, a esa relación, tu pareja.
Y si fue una relación tóxica, de pelea, de grito, lo mismo vamos a buscar. Son los modelos que nos ha tocado y eso es lo que nos condiciona. A no ser que veas nuevos modelos y que se integren en tus conceptos que ya tienes en tu cerebro sobre qué es la relación de pareja, ¿no? Y te puede llegar a tener si viniste de una relación de tus padres que no era muy buena, decides seguir otros modelos que se llevan bien, entonces decides tener una pareja de esa misma magnitud, ¿no? Con buenos tratos. Todo depende de cómo te criaron y qué modelos quieres seguir. La adecuación entre lo sexual y lo sentimental. En el ser humano, el amor maduro resulta de la unión de dos corrientes que en la adolescencia suelen aparecer separadas. La corriente sensual, que es la pulsión, el deseo físico y el biológico, y la corriente tierna, sentimiento, que es el afecto, la estima y el cuidado, ¿no? Esas dos corrientes están en lo sensual y en la tierna, y hay que ver a cuál hacemos caso, ¿no? La disociación inicial. Al inicio de la adolescencia es común que estas dos esferas no coincidan en el mismo objeto de persona. El conflicto. El adolescente puede sentir deseo sexual por alguien a quien no ama, sentimentalmente, o amar platónicamente a alguien sin atreverse a sentir deseo físico. Eso ocurre en los adolescentes. Hasta ahora también, ¿no? Tenemos deseo sexual por otras personas y a la persona que queremos ni la tocamos. O también tener un amor platónico, que no tenemos deseo físico, sino un amor platónico. El proceso en el varón. Frecuentemente en el varón la pulsión sexual despierta con gran intensidad física antes que madure la capacidad sentimental profunda. Tiende a disociar. Mujeres para el placer, el objeto sexual, y mujeres para el afecto, idealizadas, intocables. En el proceso de la mujer, generalmente las mujeres adolescentes integran antes la sexualidad con la afectividad. Para ellas, la entrega física suele estar condicionada a la existencia de un vínculo amoroso sentimental previo. El sexo es entendido como un lenguaje de la relación. O sea, para las mujeres más les gustan los sentimental, los detalles que lleguen y que lleven tiempo. Ya tener relaciones con esa persona es porque ya lo ama, ¿no? Ya lo quiere de verdad. El riesgo de la no integración. Si no se logra adecuar la pulsión con el sentimiento, surgen problemas en el desarrollo. Eso es verdad. Solo la pulsión. Relaciones promiscuas, vacías de afecto, donde en otro es usado como un objeto. Esto puede ser en las personas que son mujeriegos, ¿no? O también en el tema de las mujeres también hay. Igual se da. Que solo son relaciones promiscuas de un día. Y también solo sentimientos, exhibición, inhibición sexual, incapacidad de disfrutar el cuerpo, amores idealizados e irreales. También la inhibición, ¿no? No querer tener relaciones con la persona, solo quererla como amigo, incapacidad de, no tienen atracción de su cuerpo, o amores idealizados, ¿no? Los amores platónicos, que es solamente sentimiento, no hay deseo sexual. La tarea evolutiva consiste en unir estas dos corrientes. El adolescente aprende que la satisfacción sexual plena y humana se da cuando coincide con la intimidad emocional. Debe aprender a ver al otro como una persona total, no parcializada, ¿no? Tiene que unir sentimiento y deseo sexual. El reconocimiento del otro. Amar es reconocer al otro como un legítimo otro en la convivencia. La adecuación implica superar el narcisismo infantil centrado en el propio placer para preocuparse genuinamente por el bienestar de la pareja. Ese es cuando está lo sexual con lo sentimental. Factores facilitadores. La educación sexual integral que no se centre solo en la biología, sino en los valores y los afectos. Los modelos parentales. Ver en los padres una relación donde se integren cariño y contacto físico respetuoso. Es ver, ¿no? Como cuando la mamá se despiden, se dan un beso,
ver cómo le retira la mesa, o sea, caballerosidad, todos esos pequeños detalles suman para ver al adolescente cómo debe tratar y unir esos sentimientos, tanto lo sexual como lo emocional, ¿no? El diálogo, poder hablar de los miedos y deseos sin ser juzgados también. La adecuación entre pulsión y sentimiento es el paso definitivo hacia la adultez psicosexual. Permite establecer relaciones de pareja estables, profundas y satisfactorias, base de la futura familia o proyectos de vida compartida. Ahora vamos a las preguntas. Según Erickson, ¿qué prueba el éxito de la constitución de una identidad personal? ¿Qué comprueba el éxito de la constitución de una identidad personal? La B, la existencia de seguramente una condiciones de independencia. Sí, es la B. Vamos a poner acelerado porque no nos va a dar. ¿Cuál es una de las principales causas de frustración en los jóvenes respecto a la sexualidad? La B. Sí, la B. ¿Por qué el apetito sexual humano no es similar a la necesidad del alimento o el agua? La B. La B. Correcto, porque está unido a procesos psíquicos que forman la vida afectiva. En la mujer adolescente, ¿qué elemento suele sobrepasar inicialmente a las energías sexuales? La A. Correcto, lo sentimental. ¿A qué se debe la dificultad de los varones para expresar ternura según el texto? La B. Correcto, a condicionamientos culturales que ven la ternura como un sinónimo de debilidad. Vamos, el logro del juicio de la realidad. Aplicar el juicio de la realidad a la vida afectiva es uno de los logros más difíciles de la adolescencia. Ups. ¿Por qué es difícil? Porque la intensidad de la pulsión sexual y la fuerza del sentimiento romántico tienden a nublar la razón y fomentar la fantasía. La estabilidad y la realidad. Para dar cabida a su sexualidad, los adolescentes deben trabajar mucho sobre su estabilidad y tener en cuenta la realidad en que se encuentra, el equilibrio emocional interno, conciencia del entorno social y el análisis de las consecuencias futuras. Esa es la estabilidad y la realidad. La pulsión sexual y la realidad. A principio, la pulsión sexual se vive mucho en la fantasía. El adolescente imagina encuentros perfectos o idealizados. El juicio de la realidad implica aceptar la sexualidad tal como... Un momento esto, y posible imperfección y consecuencias reales. No lo vi. La idealización sentimental. En el enamoramiento adolescente, el sujeto tiende a proyectar sus propios ideales sobre la pareja. No se ve a la persona real. Un momento, no lo puedo mover esto. Uy. Bueno, ustedes lo leen, ¿sí, no? Que la tengo en la pantalla ahí. No se ve a la persona real, sino a un ídolo construido a la medida de las propias expectativas, creo que dice. La presión y fidelidad. Los factores de precisión son la familia y amistades. La realidad de los jóvenes es establecer relaciones significativas, tanto en la familia como en las amistades. Son las de la fidelidad, ¿no? La sociedad y el entorno respetan la fidelidad en la pareja. Expectativas de romance, ideas afianzadas de lo... No lo vi. No son tan promiscuos como se imagina, buscan relaciones sentimentales. Consecuencias de la prisa. Experimentar la sexualidad de manera apresurada, sin claridad, en uno mismo genera consecuencias negativas. El impacto principal se produce
afectaciones graves en la planificación de la vida. ¿Esto qué pasa? Ser padres, ¿no? Cuando son jovencitos, a los 15 años, 14 años, especialmente las niñas ya es madurar, forzar a ser madura y a estar a cargo de un bebé. Esas son o tener enfermedades también, todas esas consecuencias, ¿no? Por vivir su sexualidad prematuramente. La prevención y la comunicación, avances de la información, la libertad para tocar temas de sexualidad permite conocer métodos de precaución. Ahí, ¿no? Hay mucho ahora campañas sobre la salud sexual, peor en estos carnavales que pasaron, ¿no? Consecuencias frustrantes. Al no tener esas precauciones que nos pasan, enfermedades venéreas, el SIDA, embarazos no deseados, ser padres, todos esos problemas. El proceso de desidealización. Para lograr el juicio de la realidad, el adolescente debe pasar inevitablemente por la desilusión. ¿Qué es la desilusión? Es descubrir que el ser amado tiene defectos. No es el fin del amor, sino el comienzo del amor real. Es aceptar que la pareja es un ser humano factible y no como un cuento de hadas, ¿no? Pasa el proceso de enamoramiento, que son 3 meses, y ya uno va viendo a la persona tal como es, porque cuando uno se enamora, uno los ve chocos, altos, fisicudos, de buen carácter, y cuando pasa el estado de enamoramiento ya vemos a la persona real, ¿no? Que no era tan fisicudo y que no era tan tolerante, ¿no? Que ya tienen su carácter. Pero eso no nos desmotiva, ¿no? Si verdaderamente lo queremos y llegó a nuestro corazón, nuestro sentimiento, todo eso pasa a un segundo plano y seguimos con nuestra pareja. El juicio de la realidad sobre sí mismo implica también objetividad sobre la propia capacidad sexual y afectiva. Reconocer los propios límites, hay que reconocernos también, ¿no? Hasta dónde podemos llegar, dejar de actuar un papel para impresionar, también ser uno mismo, ser auténtico, aceptar el propio cuerpo tal como es, sin las distorsiones de la inseguridad, aceptarnos y vernos y querernos, ¿no? Cuando uno se quiere y se acepta, puede querer y aceptar los defectos o lo físico también de las otras personas, porque sabe que así como vos tenés defectos, también la otra persona tiene, ¿no? Pero es bueno aceptarlo. El juicio de la realidad permite unir la pulsión y el sentimiento en un contexto concreto que se da en un vínculo real. Ya no se busca una emoción de película, sino una relación posible con una persona concreta, en un tiempo y espacio real, aceptando y comprometido, creo que dice. No lo veo. La superación del egocentrismo. La subjetividad infantil hace creer que el otro existe solo para satisfacerme. El juicio de la realidad revela la existencia del otro, ¿no? Que no todos giran a nuestro alrededor, sino que hay otras personas. Y cuando uno está en la relación, es una relación de dos, no es una relación individual. Eso ya pasa de la superación del egocentrismo. Ya vemos a la otra persona. El riesgo de la falta del realismo. Si no se logra este juicio en lo sexual y lo sentimental, se viven relaciones tóxicas basadas en ilusiones, frustraciones constantes porque nadie cumple las expectativas ideales, conductas de riesgo por creerse invulnerable. A mí no me va a pasar. En conclusión, el logro del juicio de la realidad es trabajar en la estabilidad y tener en cuenta la realidad personal para manejar adecuadamente los impulsos. Este es un paso hacia la madurez. También significa la capacidad de amar a una persona real, responsable, abandonando las fantasías infantiles de omnipotencia. Las características, ahora vamos a hablar de la masturbación. Es la estimulación de los órganos genitales con el objeto de obtener placer sexual. La normalidad evolutiva es una actividad universal en el desarrollo humano, presente desde la infancia, que es la exploración,
y con mayor intensidad en la adolescencia. No es una desviación ni una enfermedad, sino una forma de autoconocimiento y autosatisfacción. Mitos sobre la masturbación. Existen numerosas creencias falsas sin base científica que generan culpa. El mito de la inmadurez, el mito del sustituto pobre, el mito de la compulsión, el mito de la pareja, el mito del daño físico mental, el mito del organismo inferior, del orgasmo inferior. Que esto dice que el mito que al tener tantos orgasmos por la masturbación ya no vamos a llegar a cuando tengamos relaciones, ¿no? Al orgasmo. Ese es un mito. Mito de la soledad, el mito del egoísmo, el mito de la inadecuación y el mito del género y mito de la anestesia sexual. Que tanto tener masturbación ya no vamos a tener orgasmo. Estos mitos buscan el control a través de los mitos, ¿no? Aspectos de la masturbación positivos. El acto del redescubrimiento es un proceso natural de autoexploración presente desde la infancia. Las inhibiciones o culpas son construcciones posteriores del entorno social. El aprendizaje del erotismo permite a las personas conocer sus propias zonas erógenas y entender qué estímulos resultan placenteros. La independencia y confianza sexual. La autonomía sexual es un medio para sentirse sexualmente independiente del otro. La preparación funciona como un ensayo y preparación para futuras relaciones compartidas. Elecciones conscientes. Al poseer confianza sexual, el adolescente puede elegir pareja por afinidad y no por desesperación o frustración sexual. Beneficios de la sexualidad femenina, exploración sin presión. Proporciona una estimulación intensa, libre de la presión de tener que actuar o cumplir expectativas ante un compañero. Facilita el descubrimiento de las propias sensaciones corporales, superando sentimientos negativos, tabúes o sobre el autoerotismo. El bienestar psicoemocional, el alivio de tensiones, ayuda a relajarse y liberar tensiones sexuales, fisiológicas, psicológicas de forma saludable. La autocomplacencia permite al adolescente amarse autocomplaciente, favoreciendo un soltarse emocional y físico. La calidad del placer, el grado del placer es físico y la intensidad del orgasmo puede ser tan elevado como en cualquier otra actividad sexual. El funcionamiento del sistema mantiene el sistema sexual en buen estado, activando reflejos de erección y eyaculación en hombres y lubricación en las mujeres, ¿no? Esa es la intensidad y la salud física en el orgasmo. Los beneficios orgánicos directos, la salud vaginal, mantienen la lubricación, un ambiente vaginal saludable, alivio menstrual, en algunos casos ayuda a reducir la tensión menstrual y la congestión pelviana mediante el orgasmo. La masturbación es una herramienta de salud física y emocional. Dificultades de la masturbación. Aunque es natural, puede presentar problemas si se vive incorrectamente. La culpa es la dificultad principal, sentirse sucio o malo después de hacerlo. Genera ansiedad y daña la autoestima. Esa es. Y el aislamiento. Si se prefiere la masturbación al contacto social real de forma sistemática, puede indicar un problema de timidez o evasión a las relaciones sexuales o a estar con personas, ¿no? Masturbación compulsiva ocurre cuando la persona se siente impulsada a hacerlo repetidamente sin deseo real, sino por una fuerza interna incontrolable. Interfiere con la vida diaria, el estudio o el trabajo. Ya no produce placer, sino alivio momentáneo de una tensión patológica. Por compensación de frustración. Se utiliza como una compensación de fracasos en otras áreas. El mecanismo ante un problema escolar, familiar o social que genera impotencia, el adolescente recurre al placer autoerótico para sentir gratificación y olvidar el malestar. Es una huida de la realidad. Similar a comerse las uñas o mover las piernas nerviosamente, es la masturbación por ansiedad.
Se usa una descarga sexual como un tranquilizante o ansiolítico natural para bajar niveles elevados de angustia. El fin no es el placer sexual, sino la sedación de la ansiedad. En la persona hipersexual se da a un individuo varones con una constitución biológica de alta excitabilidad. Tienen un umbral de excitación muy bajo, se excitan con facilidad y una necesidad fisiológica frecuente de descarga. En este caso, la frecuencia elevada responde a una necesidad biológica más que a un conflicto psicológico. Su cuerpo el que lo pide. La masturbación impulsiva, característica de personalidad con poco control de impulso, se da al inicio de la adolescencia y mayor frecuencia en el varón. El deseo surge sobre la marcha y se busca la satisfacción inmediata, aquí y ahora, sin capacidad de postergación o espera, a veces en lugares o momentos inapropiados. La masturbación imaginaria, también llamada masturbación psíquica, consiste en obtener la excitación y el clímax a través exclusivamente de la fantasía erótica, sin estimulación física directa o con la mínima estimulación. Denota una gran capacidad de introversión y riqueza imaginaria, pero puede desconectar de la realidad corporal. Esta masturbación generalmente dice que se da en las mujeres, ¿no? La masturbación en adultos. Es viable verla en adultos donde las condiciones son desfavorables al acto sexual, por privaciones momentáneas al estar sin pareja, por enfermedades de cónyuge, privación de libertad entre los soldados en estado de guerra y otras situaciones que afectan al ser humano, recurriendo a la masturbación como descarga de sus tensiones sexuales no satisfechas. En conclusión, la masturbación es una etapa normal del desarrollo. Lo importante no es la práctica en sí lo que debe preocupar, sino la actitud hacia ella, la culpa, o si se convierte en el único medio de satisfacción, aislando a la persona de las relaciones reales, ¿no? Y hay que preocuparse. ¿A qué se refiere el texto con lograr el juicio en la sexualidad? El juicio de la realidad en la sexualidad. El inciso B, licenciada. ¿Correcto? ¿Qué ocurre si no llega el juicio entre lo sexual y lo sentimental? La B. Correcto. Según el texto, ¿cuál es un aspecto positivo de la masturbación en el desarrollo sexual? La A. El A. Correcto, la A. ¿Qué caracteriza la masturbación compulsiva? La B. El B igual. Correcto, la B. ¿En qué consiste la masturbación imaginaria más frecuente en el sexo femenino? La B. Correcto, la B. Ahora el vínculo del adolescente con el sexo opuesto. Los deseos prioritarios, generalmente los jóvenes desean romance y cariño antes que la satisfacción sexual, ¿no? Eso ya inmediata buscar las relaciones, buscan establecer relaciones a través del diálogo como la base fundamental, la evolución del deseo. El interés hacia el sexo opuesto se da progresivamente. En las mujeres la manifestación inicial es menos fuerte y se produce en contactos pasajeros. La relación intersubjetiva. El proceso de maduración cambia la forma en que se percibe a la otra persona. Una etapa inicial, las circunstancias de inmadurez, la otra persona puede ser tomada más bien como un objeto para satisfacción sexual. La relación verdadera poco a poco llega a la relación intersubjetiva. La pareja es considerada como un sujeto deseable al descubrir en ella una serie de valores. El coqueteo, el filtreo o enamoramiento se presenta como un juego seductor pasajero, no constante hacia una sola persona, sino hacia distintos representantes del otro sexo. Las bases del basado inicialmente en la belleza corporal y atractivos exteriores, tendencia a no ver los defectos de carácter, frecuentes enamoramientos pasajeros. El primer amor espiritual, una actitud estética, se caracteriza por una atracción hacia la belleza espiritual y los valores íntimos del otro. En la persona amada se ven personificados los valores en su forma más pura,
El adolescente cree ver el mundo por los ojos de su ser amado. Crisis del amor versus sexo. Surge una incógnita de si la unión espiritual puede o debe llegar a la unión corporal. Conflictos morales. La espera impuesta por la sociedad, por estudios, por falta de trabajo, puede provocar la disminución del entusiasmo. La disociación. A veces el muchacho mantiene un amor profundo y puro por su pareja, pero busca satisfacer impulsos sexuales con terceras personas, ¿no? En la muchacha puede rechazar por miedo a consecuencias y si hay deseo, la unión corporal toma un significado profundo de compromiso. En el varón, a menudo el joven aún precisa experimentar con otras personas para ganar experiencia antes de una unión a futuro. El desarrollo diferenciado. La integración se realiza al final de la adolescencia. La mujer entre 18 y 20 y el hombre entre 20 a 25 años. El cambio de percepción. El hombre experimenta el acto sexual como un símbolo de compenetración psíquica. La mujer busca un encuentro donde se valore la personalidad, la capacidad la profesional y logros sociales. La unión complementaria. La madurez permite que el hombre despierte en la mujer la sexualidad a través de la ternura profunda, las caricias significativas y el valor de los abrazos. La unión espiritual. El afecto y el sexo se vuelven componentes complementarios. Persistencia del modo adolescente. Riesgo de la disociación. Existen parejas que aún en edad adulta mantienen dinámicas adolescentes. Separación del sexo por un lado y afecto tierno por otro, resultando un deterioro de la relación. Barreras de la integración, el machismo del varón y los prejuicios de género. Un condicionamiento social que impide la plena integración del afecto tierno en la vida sexual masculina. La estigmatización de la sexualidad femenina que lleva a la descalificación de la mujer cuando manifiesta sus deseos. Es fundamental discutir estos factores para lograr una madurez sexual y afectiva plena. La heterosexualidad. Sobre la identidad sexual, concepto de orientación sexual. Tenemos la heterosexualidad, la homosexualidad y la bisexualidad. Las creencias, los roles que nos hace el papel del hombre y el otro de la mujer. La aclaración, la realidad se deben dominar terrenos de ambos sexos. No implica imitar al sexo opuesto. Son mitos o realidades, ¿no? La obsesión, les obsesiona el sexo más que a otros. La pedofilia, vínculo con el abuso infantil. La realidad, proporcionalmente hay menos homosexuales que heterosexuales que abusan, ¿no? Hijos se volverán homosexuales también. La realidad, la investigación demuestran que no tienden a hacerlo en mayor medida que otros hijos. Se excitan con todos de su mismo sexo. Eligen a su pareja con criterios selectivos, al igual que los heterosexuales, por no poder contactar al sexo opuesto. Es sencillamente un interés legítimo por el propio sexo. Esos son los mitos y realidades. La información versus prejuicio. La información sobre la homosexualidad no convierte a las personas. Al contrario, la información contribuye a que disminuyan los prejuicios y permite que más gente se atreva a vivir con honestidad. Conclusión, el sexo es una experiencia disfrutable, que existe una función íntima entre dos personas. Sin esa intimidad y apertura, la relación es solo una suerte de sensaciones. El concepto del amor. El amor es un estado afectivo de importancia vital en todas las personas. La diferencia clave, el amor es más complejo que el agrado. Su naturaleza lo hace difícil de medir y complicado de estudiar desde el ámbito vivencial y conceptual. Los tres componentes básicos, la pasión, la intimidad y el compromiso. La intimidad. Aquí tenemos un cuadro donde está la intimidad, la pasión y la decisión y compromiso, ¿no? El amor consumado es la intimidad más pasión y el compromiso. Esos son sus componentes del amor. Los niveles del amor de la pareja. El amor consumado se logra cuando los tres componentes, pasión, intimidad y compromiso, tienen una intensidad similar. En el ideal para la adecuada convivencia y plenitud de la pareja. Ocurre cuando existe el compromiso, pero la intimidad y la pasión están ausentes. Ese es el amor vacío. Diferentes relaciones sociales. Padre e hijos, la mayor intensidad se encuentra en la intimidad y el compromiso. Y en las amistades, el vínculo determinado principalmente por la intimidad y la cercanía emocional.
Es bueno reflexionar sobre estos aspectos y comentar la importancia de estos componentes en los propios vínculos. ¿Qué es lo que generalmente, ya venimos a las preguntas? ¿Qué es lo que generalmente desean los jóvenes antes de la satisfacción sexual al buscar una relación? La número C, licenciada. La C. Únicamente la satisfacción de sus impulsos biológicos. ¿Qué es lo que generalmente desean los jóvenes antes que la satisfacción sexual al buscar una relación? El B. La B, profe. Es la La B, ya B, me están dice. asustando. Romance y cariño. Sí, romance y cariño. La teoría de Stenberg, ¿cómo se llama el amor donde la pasión, la intimidad y el compromiso tienen una intensidad similar? El C. Amor consumado. La B. Correcto, el La amor C. consumado, la C. Según el texto, ¿a qué edad se suele alcanzar la fusión entre el amor y el sexo? La B. Ah, no. La B. Correcto, la B. Correcto. ¿Qué elemento despierta el interés sexual en la mujer madura de 20 años? Según la descripción de la fuente entre el amor y el sexo. Inciso A. 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 Sí, correcto, la A. ¿Qué sucede en las parejas que mantienen sus relaciones al modo de adolescencia siendo adultos? La B. La B. Correcto, la B. Concluimos con esto el tema, como el día viernes anterior hicimos doblemente el tema de la frustración. Ahora concluimos con este tema que es la adolescencia, ¿ya? Les deseo mucha suerte en su examen, estudien mucho y que Dios los bendiga y les dé mucha sabiduría, mucha inteligencia. ¿Ok? Con esto terminamos el tema. Gracias, Licen. Gracias, Lisa. Gracias, Licen.